Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de examen periódico de salud, es decir, el chequeo médico. La idea es que esta clase sirva como guía y que permita pensar acerca de las prácticas médicas tales como las concebimos. Vamos a hablar de algunas cuestiones generales acerca del examen periódico de salud. ¿Qué sería el examen periódico de salud? Bueno, es una intervención médica, usualmente de carácter periódico, dirigida a evaluar el estado de salud de personas aparentemente sanas e intentar identificar enfermedades de manera temprana para poder realizar acciones y medidas preventivas que favorezcan la salud. Es decir, acá no estamos hablando de gente que tiene alguna enfermedad y que concurre al médico porque tiene una dolencia y algo que la queja, sino que gente que va a la consulta para hacerse un chequeo y que no aparentan estar sanas. Entonces nosotros tendríamos que buscar qué problemas puede llegar a tener y a partir de esos problemas buscar alguna acción preventiva que la favorezca. ¿Qué características ha de tener una enfermedad para ser incluida en un rastreo, o sea, en un chequeo médico? Primero, que debe ser un problema de salud importante. Debe existir también un tratamiento efectivo y los recursos para el diagnóstico y tratamiento deben estar disponibles. Es decir, por ejemplo, la detección de un cáncer que podría ser tratado y curado con un diagnóstico temprano. Esto podría ser una enfermedad rastreable. Además, esta enfermedad debe tener una fase reconocible, latente o asintomática, y debe existir una prueba de exactitud y costo aceptable. Es decir, si el paciente ya viene con los síntomas, no es un chequeo médico. Pero entonces tiene que tener una fase latente o asintomática. Y tiene que haber una prueba que la diagnostique. Entonces, ¿por qué este tema podríamos decir que es tan importante? Primero que todo, constituye un motivo de consulta, es decir, que la gente viene y dice: me quiero hacer un chequeo. También forma parte de la tarea médica, aunque no sea este un motivo de consulta. ¿Qué quiere decir esto? El paciente puede venir por cefalea o por un dolor de rodilla y nosotros podemos rastrear algún otro tipo de padecimiento que el paciente no haya identificado. Y también porque permite, obviamente, detectar problemas de salud que son asintomáticos y que podrían tratarse. Antes de seguir, es bueno tener en cuenta qué sería lo que se conoce como medicina basada en la evidencia. Y ahora vamos a ver bien por qué. Bueno, ¿qué es esto? Consiste en el empleo concienzudo, explícito y prudente de la mejor evidencia actual para tomar decisiones sobre políticas sanitarias de atención de pacientes individuales. ¿Y qué es la evidencia? Es toda observación implícita sobre la relación evidente entre dos sucesos. Si lo planteamos desde el punto de vista no médico, podríamos decir que una filmación de un hecho es una evidencia y una fotografía del mismo hecho es una evidencia también. La diferencia es la calidad de la evidencia. La fotografía podríamos decir que tiene menos calidad de evidencia que una filmación con grabación con sonido del hecho en cuestión. Es así que las distintas sociedades científicas han clasificado la evidencia en distintos niveles. En la diapositiva se observa la clasificación de la evidencia de la USPSTF, que habla de nivel 1, nivel 2, nivel 3 de evidencia, de acuerdo a mayor a menor evidencia. Ejemplo, nivel 1 es al menos un estudio aleatorizado, controlado, bien diseñado, con evidencia clínica y estadísticamente significativa. Nivel 2 habla de estudios bien diseñados, pero con no tanta aleatorización. Y nivel 3 son las opiniones de expertos. Y en base a estos niveles de evidencia, las sociedades científicas hablan de grados de recomendación. A mayor nivel de evidencia, mayor grado de recomendación generalmente. Por ejemplo, grado A es extremadamente recomendable, los beneficios superan los perjuicios, y así seguimos. B, recomendable. C, ni recomendable ni desaconsejable. D, desaconsejable, y la evidencia es insuficiente, de pobre calidad o contradictoria. Cada sociedad científica, hay varias, tienen diferentes formas de clasificar los niveles de evidencia y los grados de recomendación. Eso lo pueden buscar en internet y no es
el foco central de esta charla. Esto sí es importante. La evidencia no toma las decisiones, son las personas las que lo hacen. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, las decisiones médicas las van a tomar los médicos con la anuencia del paciente, es decir, es una decisión compartida. Que existe un trabajo que diga que tal y tal medicamento sirve para tal padecimiento, no quiere decir que nosotros debamos utilizar ese medicamento en forma directa. Es una herramienta más que nos ayuda a tomar decisiones clínicas. Prevenir es mejor que curar. Esto es una afirmación que venimos escuchando desde chicos. Es decir, prevenir es mejor que curar se viene escuchando. Siempre. Y todo el mundo lo asume como algo natural, que esto es así. Ahora yo les pregunto, ¿prevenir es mejor que curar? Y acá es cuando se abre el debate si realmente prevenir es mejor que curar. Yo podría decir depende. Es decir, a veces prevenir puede ser mejor que curar y a veces prevenir puede ser más dañino que curar. Por ejemplo, una editorial publicada en 2014 por el British Journal of Medicine dice: los chequeos generales no funcionan. Y esto es un ejemplo, hay muchísima literatura escrita sobre esto que afirma que los chequeos médicos regulares tienen más perjuicios que beneficios. Y esto no es una literatura de baja calidad. Estamos hablando de British Medical Journal, la Cochrane, es decir, son estudios de alto impacto y que hay que tener en cuenta. Los puntos claves de esto es que toda actividad sanitaria puede producir daño. Es decir, los médicos no solamente podemos ayudar, sino que también podemos hacer daño. Y prevenir tiene una aureola positiva excesiva. Es decir, que siempre prevenir se ha tomado como mejor que curar, que siempre es bueno prevenir. Y entonces se ha generado toda una aureola positiva excesiva. Y ahí es cuando la medicina entra en el punto de lo que se conoce como soberbia preventiva. Es decir, no todo se puede prevenir. No existe la vida eterna. Los médicos no podemos prometer la vida eterna y no podemos prevenir todo. Es decir, hay que tener cuidado con esto. En este sentido, hay mucho escrito y yo recomiendo a los que me estén escuchando ahora entrar en el portal español nogracias.eu y el portal de Intramed, donde se habla de lo que se conoce como la medicalización de la vida. La medicina se ha metido en todos los puntos de la vida cotidiana y eso conlleva sus riesgos. Otros puntos clave a tener en cuenta es la paradoja de la salud. ¿Qué significa esto? Las personas más sanas son las que consumen más salud o más recursos de salud y que muchas veces se sienten enfermas. También esto genera frustración del médico, es decir, las personas indefectiblemente en un momento de su vida van a enfermarse y en algún momento se van a morir. Por más que el médico sea excelente, tome todos los recaudos, en algún momento eso va a ocurrir porque es la naturaleza humana. Y además, el exceso de tratamiento, es decir, el sobretratamiento y el sobrediagnóstico, genera transferencia de recursos de salud pública hacia personas sanas, y haciéndose estudios innecesarios y dejando de lado recursos para personas que realmente lo necesitan. Entonces tiene algunas cuestiones esto de la medicina preventiva que hay que tener en cuenta a la hora de dar una recomendación. Es así que, para hacerlo gráfico, la realización de estudios, por ejemplo de imágenes, análisis de laboratorio, genera costos económicos que pueden ser superfluos al paciente y también al sistema de salud cuando estos son innecesarios.
Y además, no solo existe un costo económico. Cuando las personas son sometidas a algún tipo de estudio complementario, es hoy en día muy frecuente que consulten al doctor Google. ¿Qué significa esto? Si van a su casa, le hicieron una resonancia magnética por dolor de cintura, por ejemplo, y encuentran una hernia de disco en la resonancia. El paciente, hasta que fue a ver a su médico, ya revisó toda la literatura por internet y encontró que tiene una hernia de disco, que se puede operar, que su padecimiento puede ser grave, y ni que hablar si se hizo una mamografía y encontraron algún nódulo. Hasta que no la ve el ginecólogo, esto genera un gran estrés. Y es así que por eso toda actitud médica también puede generar daños, en este caso de tipo psicológicos, gran ansiedad y estrés para el paciente y también para su familia. Y por eso, a todos mis alumnos y a todos mis colegas, les digo algo que para mí sigue siendo muy importante y que he aprendido durante mi carrera y durante mi residencia de medicina interna. Nuestra principal herramienta diagnóstica es la capacidad de escuchar, preguntar cuando uno no sabe, examinar a nuestros pacientes y pensar. Tengamos siempre un espíritu crítico de lo que leemos y cuando no sabemos qué tiene el paciente, detengámonos a pensar qué es lo que está pasando y no pidamos estudios si no sabemos lo que tiene el paciente, como tirando un escopetazo, es decir, pensar. Otros conceptos que hay que tener en cuenta en cuanto a prevención o profilaxis son la profilaxis primaria, secundaria, terciaria y hoy en día la cuaternaria. ¿Qué es la prevención primaria o profilaxis primaria? Es la promoción de la salud. Un ejemplo claro de la promoción de la salud sería que las personas hagan actividad física y que eviten los comestibles ultraprocesados. Es decir, son acciones tendientes a evitar la aparición de enfermedades y que tienen que ver con cambios en el estilo de vida. La profilaxis secundaria ya no alude a evitar la enfermedad, sino que alude a hacer un diagnóstico temprano, lo cual sería detectar en una fase temprana, por ejemplo, un cáncer. La profilaxis terciaria alude a evitar complicaciones de enfermedades establecidas. Es decir, por ejemplo, un paciente con, digamos, una insuficiencia renal, tratar de, mediante un buen tratamiento, evitar las complicaciones de la misma. Y por último, y esto para mí es muy importante, es la profilaxis cuaternaria, que tiene que ver con el primer principio, que es primero no dañar, primum non nocere de Hipócrates, es decir, evitar las acciones dañinas de los médicos, es decir, el daño que podemos generar mediante un procedimiento diagnóstico, mediante un análisis, ya sea instrumental o ya sea por el estrés que esto genera. Recordemos esto, primero, no dañar. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda parte, algunas prácticas recomendadas. Y para eso vamos a hablar primero de una situación clínica. Esto la idea es hacer una viñeta como para que esto sea más simple de comprender. Les presento aquí a Homero Simpson. ¿Sí? Homero Simpson trabaja en una planta nuclear de Springfield y fíjense, está todo el día sentado, no hace actividad física. Bueno, este es nuestro paciente. Entonces, vamos a ver qué cosas tendríamos que estudiar en una persona que viene como Homero Simpson. Que hay muchísimos Homero Simpson hoy en día circulando por las calles de nuestro país y del mundo. Primer punto. Si viene este paciente a consultarnos, ¿realmente consultó por un chequeo médico? Esto es una pregunta que hay que hacerse cuando viene alguien y dice vengo por un chequeo. Es habitual que en realidad tenga algún problema o que sienta algo en su organismo que lo ha hecho ir a la consulta. A veces no es el mismo paciente. Ejemplo, los hombres son poco frecuentes ir a los chequeos, por lo menos en nuestra cultura. Generalmente o los envió la mujer o sienten algo. Entonces, tiene algún síntoma, está cansado, ha sentido algún dolor. Es decir, desconfiar de que viene por un chequeo y hacer algunas preguntas que nos hagan
pensar que tiene algún padecimiento, pérdida de peso, dolores, es decir, busquen y pregunten, desconfíen que vino por un chequeo. ¿Qué hay que buscar? Bueno, en Homero buscaríamos lo que se llama enfermedades crónicas no transmisibles, y un término que a mí me gusta más que llamarlo así es enfermedades de la civilización o enfermedades del estilo de vida. El ser humano vivió 2,5 millones de años en el Paleolítico. En esa época el ser humano corría, cazaba, recolectaba, no comía productos ultraprocesados, sino que comía comida normal, comida real, y en esos momentos no existía la obesidad, la diabetes, la hipertensión, había menos cáncer probablemente, es decir, muchas enfermedades no existían. Por supuesto, tenían sus otros problemas, tenían predadores, la expectativa de vida era menor probablemente que la de nuestra era, pero había ciertas enfermedades, que ahora vamos a ver cuáles son, que no existían. Entonces busquemos esas enfermedades de la civilización. En las enfermedades de la civilización o enfermedades del estilo de vida existe una disociación entre la biología, que es decir, nuestra configuración genética, y la cultura. Y esto es lo que se llama causa raíz. Cuando hablamos de cultura, hablamos de cómo vivimos. Es decir, el ser humano está preparado para vivir en un ambiente muy diferente al ambiente en el que estamos viviendo actualmente. Y esto nos está llevando a padecer este tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué hay que buscar? Bueno, en primer término hay que buscar el exceso de peso. Para eso una balanza y una cinta métrica es suficiente. Se pueden tener también un impedanciómetro. Es muy importante tener en cuenta que en Argentina el 51% de la población tiene exceso de peso según datos 2017, y de estos en total el 30% es sobrepeso y el 20% obesidad. Muchos pacientes con sobrepeso y obesidad pueden tener también lo que se llama diabetes mellitus tipo 2. Hay un autor que se llama Jason Fung, que habla de lo que le llama a todo este problema diabesidad, y considera a la obesidad y a la diabetes una misma enfermedad que tiene que ver con el estilo de vida y una alimentación con exceso de productos ultraprocesados y exceso de hidratos de carbono ultraprocesados. Otro punto importante a evaluar es la sarcopenia, y esto tiene que ver con la disminución de músculo, de masa muscular. Esto se puede evaluar mediante el examen físico y mediante ciertas pruebas de fuerza muscular. En este caso hablamos de dinapenia. Por ejemplo, levantarse una silla, cuánto tiempo tarda en caminar 400, 500 metros, cuánto tiempo tarda en caminar 6 metros, es decir, la falta de músculo. Cuando coexisten la falta de músculo y el exceso de grasa, es altamente probable que la persona tenga un síndrome metabólico inflamado, es decir, inflamación del síndrome metabólico. Y además los pacientes sarcopénicos son más factibles o son más propensos a osteoporosis y otros problemas de salud. También hay que preguntar sobre el sedentarismo, es decir, es muy frecuente que las personas no hagan actividad física, y por supuesto tomar la presión arterial y evaluar riesgo cardiovascular. Para ello hay ciertos estudios que se pueden pedir. Y por supuesto, un perfil lipídico mínimo puede ser bastante útil para estos pacientes. También hay que preguntar sobre la ingesta de alcohol. La ingesta de alcohol, por más mínima que sea, es obesogénica. Es decir, no es bueno el alcohol. El alcohol es, podríamos decir que a la gente le gusta, pero no es algo que sea bueno. Entonces hay parámetros para evaluar esto, como el score CAGE y el score RAP S4, que se pueden utilizar o no. Hay que evaluar insuficiencia renal. Esto con un análisis de uremia y creatininemia es fácil de detectar, y en algunos casos especiales se puede pedir un clearance de creatinina o una orina de 24 horas. Evaluar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso, la primera pregunta es si el paciente es fumador, y después mediante la ocultación y la semiología uno puede
pensar que el paciente tiene un EPOC y en caso de despistarlo pedirle el estudio por el neumonólogo y la espirometría. Y también si la persona tiene más de 65 años y hombre más de 70, se puede evaluar la presencia de osteoporosis. Bueno, también hay que hacer detección de enfermedad tiroidea. Lo que se establece como algo estándar es hacer una TSH cada 5 años en mayores de 35 años y en pacientes o poblaciones con factores de riesgo como edad avanzada, embarazadas, pacientes con dislipidemia, diabetes y enfermedad coronaria, y bueno, hay otros grupos de riesgo que también se puede pedir TSH. Es una práctica, es un análisis barato, que está bueno hacerlo porque es alta la prevalencia de este tipo de problema y se corrige con una dosis de levotiroxina. También es importante en cierta población la detección sistemática del aneurisma de aorta abdominal. ¿Por qué? Porque en el caso de que este aneurisma tenga una ruptura, el paciente se puede morir por un shock hipovolémico. Estamos acá con Augusto, así que nos está acompañando. Y bueno, a ver. Bueno, muy bien. Esa ecografía se pediría una sola vez en hombres de entre 65 a 75 años que alguna vez fumaron por lo menos 100 cigarrillos en su vida. Eso es según la US Preventive Services Task Force. Es decir, alguien que fumó una cierta cantidad de cigarrillos, 100 cigarrillos que es muy poco, pero bueno, en estos casos una ecografía no está de más, es un medio barato para hacer. También, y para mí esto es muy importante, es la detección de posturas viciosas, generalmente en el entorno laboral, pero también pueden ser en el domicilio. Las posturas viciosas pueden generar problemas del sistema osteomio-neuroarticular y dolores de músculos y fascias, y lo que se conoce como dolor miofacial. En cuanto entonces a los dolores osteomioarticulares, las alteraciones posturales juegan un rol fundamental. Fíjense cómo una persona que está todo el día detrás de la computadora tiene un patrón postural aberrante, con cabeza adelantada, encorvado, y esto le puede generar desde dolores en los pectorales hasta dolores en el cuello, dolores de cabeza y dolores de toda la columna cervical principalmente. Por eso, también los dolores osteomioarticulares son enfermedades de la civilización. Ahora vamos a hablar de también detección temprana de cánceres. De la prevención temprana de los cánceres, un concepto muy importante a tener en cuenta es la mayor sobrevida por anticipación diagnóstica. ¿Qué es esto? Supongamos que nosotros detectamos que una persona tiene cáncer el día de hoy, es decir, año 2018, y el paciente se muere en el año 2019, en enero, por ejemplo. Podríamos decir que el paciente, hoy estamos en abril, sobrevivió 8 meses. Esa fue la sobrevida. Ahora, si a este mismo paciente le detectamos el cáncer dentro de 3 meses, por ejemplo, y después, desde la detección, se muere en enero, vivió 5 meses. Y nosotros podríamos decir que la sobrevida, por haberlo diagnosticado posteriormente, fue menor. Sin embargo, si uno ve cuándo falleció, de las dos formas falleció en el mismo punto. ¿Qué significa? Que nosotros podemos tener una falsa idea de que hemos generado un beneficio cuando en realidad el punto final de la mortalidad fue en el mismo periodo. Entonces siempre hay que tener en cuenta que no estemos cayendo ante este error metodológico cuando evaluamos los trabajos de investigación, específicamente lo que concierne a la patología tumoral. En este punto, cuando hablamos de cáncer de próstata, existen grandes controversias y las sociedades científicas todavía no están de acuerdo. No hay evidencia de que la práctica de detección sistemática para el cáncer de próstata mejore la mortalidad, que es el punto duro final. Y lo que se utiliza
para el estudio, uno de los análisis más conocidos es el antígeno prostático específico. El tacto rectal, en otro orden de las cosas, no ha demostrado utilidad en la disminución de la mortalidad tampoco. La American Cancer Society dice lo siguiente: ofrecer este estudio, el PSA, y tacto rectal anual a partir de los 50 años, y si tiene historia familiar, comenzar a los 40 años. La US Preventive Task Force dice que no hay evidencia para recomendar o no la detección sistemática, y la NCCN recomienda tener un PSA de base a los 40 años. Con esta información lo que quiero decirles es que el tema aún no está resuelto, y nosotros como médicos debemos advertir al paciente de este tema y charlarlo francamente. También es un tema que los urólogos, en el caso particular yo prefiero que esto lo hablen con un urólogo de confianza, se lo explican bien para evitar malos entendidos. En cuanto al cáncer de colon, la recomendación actual de la American Cancer Society y de la US Preventive Services Task Force es comenzar a partir de los 50 años o 10 años antes de la detección de este cáncer en un familiar de primer grado. Se recomienda, una de las formas de hacer este tipo de cribado es una colonoscopia cada 10 años. Algunos otros análisis que se pueden pedir, otras formas de hacer el cribado, es sangre oculta en materia fecal anual. Otra forma es una sigmoidoscopía flexible cada 5 años. Otra forma es un colon por enema por doble contraste cada 5 años. También es bueno saber que el tacto rectal no es un buen método para screening, ya que solamente puede evaluar lo que ocurre en el recto y no en el resto del colon. Y la US Preventive Task Force no recomienda el screening en personas ya que sean mayores de 65 años. En cuanto al cáncer de pulmón, se recomienda una tomografía computada de baja dosis, es decir, con poca radiación, anual, a partir de los 55 años a los 80 años en fumadores o exfumadores de jerarquía. Vamos ahora a hablar de una situación clínica parecida, pero de otra persona. Bueno, en este caso viene Marge Simpson a la consulta, es decir, una mujer. Algunas de las cuestiones que vamos a hablar son similares, es decir, la detección de enfermedades crónicas no transmisibles, la detección de ciertos cánceres va a ser igual, y la detección de posturas viciosas en el trabajo y la cuestión osteomiarticular va a ser similar. Sin embargo, hay cuestiones distintas por el hecho del sexo. Entonces, ¿qué hay que buscar? Entonces vamos a hablar de algunas diferencias. Bueno, en la detección de cáncer de cuello uterino hay algunas diferencias. La American Cancer Society, la US Preventive Services Task Force habla de empezar con el cribado de cáncer de cuello uterino a los 3 años de la primera relación sexual o a los 21 años. De 21 a 29 años lo que se prima es hacer una citología, un PAP cada 3 años, y de 30 a 65 años, citología cada 3 años o citología más prueba de HPV cada 5 años. Y fíjense que en Argentina es bastante similar la recomendación del Ministerio de Salud, que dice que correspondería comenzar a partir de los 25 años un PAP cada 3 años si los 2 primeros PAP consecutivos dieron negativos. En cuanto al cáncer de mama también hay mucha controversia. Las recomendaciones dicen de realizar un examen clínico mamario cada 3 años a partir de los 20 años. Mamografía y examen clínico anual a partir de los 40 años con autoexamen periódico. También se puede hacer una ecografía mamaria, y algo que es muy útil es el diagnóstico combinado. Mamografía más ecografía, eso va a dar una mayor exactitud. Y no se recomienda el cribado en el hombre. En cuanto al cáncer de mama, hay algunos trabajos que hablan y sostienen que realizar el cribado sistemático es perjudicial, ya que se han detectado lesiones por ahí que no son tumorales y se han generado muchas biopsias innecesarias, y que la mortalidad no ha cambiado pese a la detección temprana. Los problemas metodológicos de estos trabajos es que no se pueden evaluar los distintos tipos de
de mamógrafos y la calidad con que se hicieron esos estudios. Por eso, una cuestión muy importante es si se va a hacer un cribado de cáncer de mama, además de explicar convenientemente al paciente, el cribado tiene que ser realizado por centros donde los especialistas en imágenes tengan muy buena formación para evitar errores de diagnóstico que pueden llevar a punciones innecesarias. Igualmente, es bueno tener en cuenta que el tema de si es o no útil el cáncer de mama, el cribado, todavía esto no está del todo cerrado. Y hay que ver qué va a pasar en los próximos años con los trabajos que se están haciendo. En cuanto a inmunizaciones hay muchos, yo voy a hablar de dos nada más, el resto lo pueden consultar en la bibliografía, ya sea en internet o en los libros, no los voy a aburrir con esto. Bueno, algo importante es recordar de la vacuna antineumocócica en mayores de 65 años, mayores de 50 años institucionalizados, pacientes que tengan alguna cuestión que los inmunodeprima, como enfermedad cardíaca o pulmonar crónica, diabetes y asplenia anatómica. Generalmente la vacuna se tiene que dar cada 5 años. Y otra vacuna que es bastante importante en los adultos es la vacuna antigripal. Esta debe darse todos los años en mayores de 64 años y que estén. Y también en los institucionalizados, en las embarazadas, en las puérperas hasta el 6º mes del posparto y pacientes con algún tipo de inmunodepresión, personal de salud y convivientes con personas de riesgo. Finalmente vamos a hablar de algunos consejos. Entonces, consejos. Evitar o reducir al mínimo el consumo de alcohol. Existe una recomendación que dice desde una copa de vino diaria, no sería malo para la salud. Bueno, en ese caso, y esto es una cuestión personal y de un grupo de estudio, no estamos de acuerdo con esta recomendación. Es decir, lo ideal es que las personas no consuman alcohol para nada, o que sea algo de tipo ocasional, por un poco los problemas que el alcohol genera y además porque es un productor de obesidad. Por supuesto, no consumir drogas ilícitas, no fumar. Si el paciente fuma hay que aconsejarle y tratar de explicarle cómo hacer para dejar de fumar o interconsultar a algún especialista en el tema. Y esto, bueno, y después por supuesto evitar la ingesta de comestibles ultraprocesados. En este sentido recomiendo revisar nuestro blog en los 10 consejos para la alimentación saludable, donde se habla de la clasificación NOVA de la Organización Panamericana, que utiliza la OPS y la OMS para clasificar los nutrientes. Estos se clasifican en alimentos naturales, alimentos mínimamente procesados y también los comestibles ultraprocesados, que es todo lo que está industrializado, etiquetado y que genera problemas para la salud. Ejemplo, las gaseosas, para así decirlo. También es muy importante recomendar la práctica de ejercicio regular. Y en este sentido, el ejercicio debe ser adecuado al paciente y adecuado a lo que al paciente le gusta y adecuado a lo que necesita, y debe ser progresivo. Pero es muy importante que el médico aprenda a prescribir ejercicio como aprendemos a prescribir medicación. Consejos como evitar conductas sexuales de riesgo y la utilización de preservativos, asesorar sobre planificación familiar, respetar las señales de tránsito, tomar sol, bueno, evitando a lo mejor horas pico, pero hoy en día hay una especie de fobia al sol y las personas están teniendo mucho déficit de vitamina D, las personas tienen que salir al aire libre, enseñar hábitos para mejorar el sueño, es decir, respetar los ritmos circadianos. ¿Qué significa esto? Dormir de noche, tratar de que las personas duerman de noche, que apaguen los aparatos electrónicos a cierta hora para evitar no descansar, evitar que haya luces prendidas, es decir, tratar de que la persona descanse bien, y eso genera un mejor estado metabólico y reduce la probabilidad de enfermedades. También es útil enseñar pautas para el manejo del estrés laboral. Hay técnicas como la meditación plena, el mindfulness
y otras estrategias, ya sea de la psicoterapia, para ayudar a las personas que tienen alto estrés a reducirlo. Asesorar sobre ergonomía del trabajo, ejemplo, la ubicación del monitor en las computadoras y otras. Prevenir accidentes domésticos, esto también es muy importante en este caso en los niños pequeños. Recordar la necesidad de un examen dental anual, y también no está mal y es de buena práctica para el médico que el paciente se balancee y se dé tiempo de su semana para estar con su familia, para tener actividades recreativas, para estar con sus amigos. Eso reduce el estrés, reduce enfermedades y hace que las personas de alguna forma sean más felices. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y finalmente yo quiero dejarles un mensaje, que es: el chequeo médico, el examen periódico de salud puede ser muy útil si logramos que nuestros pacientes cambien los estilos de vida y si les dedicamos tiempo a la consulta. Si el examen periódico de salud y el chequeo médico va a ser para que solamente le pidamos análisis, radiografías o estudios complementarios y en base a eso tomar decisiones, y no vamos a enfatizar en las reales medidas del estilo de vida que cambien la evolución de las enfermedades o disminuyan la aparición de problemas, no va a servir de nada. Y en esto, por supuesto, todo lo que sea actividad física, alimentación evitando la comida chatarra, descanso nocturno, estar bien con los vínculos, proyectos de vida, todo eso ayuda a que las personas enfermen menos. Para más preguntas me pueden escribir al correo electrónico que figura, y también los invito a ver el resto de los videos de nuestro blog en Ideas Médicas. Saludos para todos.